El Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo presenta su programa educativo Aprendiendo con Gracia, en donde podrás aprender la gracia, alabar con gracia, escucharás testimonios y entrevistas, también reflexionarás en Viviendo con Sentido y la franja infantil, los niños en la gracia, bendecidos con toda bendición espiritual. El mejor día, bendecidos a un nuevo estudio del Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo. Soy Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Saludamos a todos los hermanos que hoy nos están sintonizando por todos los medios y los declaramos reinando en vida. Les ruego que nos des un like a nuestra página del Facebook y se suscriban a nuestro canal y que visiten nuestra página gracia y verdad de Jesucristo.com y así puedan acceder a nuestra biblioteca de estudios. También nos pueden llamar al teléfono más 506 87 22 11 58 para responder sus inquietudes y opiniones. Muchas gracias. El tema de hoy es conocer a Cristo más allá de la carne. El versículo que quiero usar como base de este estudio se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, que dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Antes de profundizar en el tema de hoy, vamos a orar para que sea el Espíritu de Cristo que habita en cada uno de sus hijos el que nos abra los ojos del entendimiento para comprender no la letra del texto, sino el espíritu o sentido con que Pablo lo escribió. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por el privilegio y la oportunidad de compartir tu palabra, la palabra de gracia, la que renueva nuestra vida y la que nos lleva a una transformación diaria rumbo a esa transformación que está escrita en tu palabra. Recibo, Señor, que los ojos del entendimiento son abiertos en cada uno de los que están escuchando y viendo este programa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Primero debemos explicar qué significa el término conocer a alguien en la carne. Se refiere a tener un conocimiento o una relación basada principalmente en aspectos terrenales, físicos o superficiales de esa persona. Implica ver a alguien desde una perspectiva limitada, centrándose en sus características humanas, externas, sus acciones, sus estudios o su vida en este mundo material. Cuando Pablo habla de no conocer a Cristo según la carne en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, está haciendo hincapié en que no debemos limitar nuestra comprensión de Jesucristo a lo que fue durante su vida terrenal. Esto implica no reducir a Jesús a una figura histórica que vivió hace 2000 años cumpliendo un papel en la historia, sino verlo en su plenitud divina y espiritual. También podemos relacionar esta idea de no conocer a Jesús como cuando vivió bajo la ley judía y destacar por qué no debemos conocerlo ni limitarlo como un judío que cumpliera la ley. Aunque Jesús vivió bajo la ley judía durante su vida en la tierra, tuvo que hacerlo para cumplir toda justicia y luego en la cruz libertó a todos los que estaban bajo la ley y se le dio el derecho de abolir a aquellas actas que estaban en contra de nosotros. Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 25 dice: antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Este pasaje nos enseña que la ley judía tenía un propósito temporal, servir como un tutor o un ayo, o sea, como un gancho para llevarnos a Cristo. Una vez que llegó la fe en Cristo, ya no estamos bajo la ley en el mismo sentido, sino que estamos justificados por la fe en Él. También en Efesios capítulo 2, versículo 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este versículo destaca cómo Cristo, mediante su muerte en la cruz, anuló la enemistad entre judíos y gentiles y abolió los requisitos legales de la ley mosaica. Esto significa que nuestra relación con Dios ahora se basa en la fe en Cristo en lugar de la obediencia de la ley. Entonces, la relación entre no conocer a Jesús según la carne y el hecho de que Jesús vivió bajo la ley judía radica en comprender que su mensaje es universal y trasciende las limitaciones culturales y legales de su época. Lo más importante es conocer a Cristo de una manera más profunda en su aspecto espiritual y universal de su mensaje, basada en la fe,
como nuestro Salvador y Señor. Otro aspecto a analizar es que aunque Pablo no conoció a Jesús personalmente durante su ministerio público en la tierra, pudo aprender y recibir enseñanzas sobre Jesús y su mensaje de los otros apóstoles y seguidores de Jesús, además de sus propias experiencias sobrenaturales y revelaciones directas de Cristo. Pablo se relacionó con otros líderes de la iglesia que habían estado con Jesús durante su vida. Aquí hay algunas formas en las que Pablo pudo haber aprendido sobre Jesús y sus enseñanzas. Primero, comunión con los apóstoles. Después de su conversión en el camino a Damasco, Pablo se reunió con Pedro y Santiago en Jerusalén. Eso está en Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19. Durante este tiempo es probable que hayan discutido con ellos las enseñanzas y experiencias relacionadas con Jesús. Pablo le compartió la gracia y Pedro le habló de su experiencia con Jesús en los días de su carne. Segundo, tiempo en Antioquía. Pablo pasó un tiempo en la iglesia de Antioquía donde trabajó junto con otros líderes cristianos. Está en Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26. Aquí pudo haber aprendido más sobre Jesús y su mensaje de aquellos que habían estado en contacto directo con él. Tercero, revelaciones y experiencias personales. Aunque Pablo no conocía a Jesús en su vida terrenal, tuvo experiencias personales y revelaciones directas de Cristo, como se menciona en sus escritos. Estas experiencias le proporcionaron un entendimiento más profundo de Jesús y su obra. Cuarto, el estudio de las Escrituras. Pablo era un erudito de las Escrituras judías y pudo haber estudiado las profecías y enseñanzas relacionadas con el Mesías. Esto le habría permitido relacionar las enseñanzas y acciones de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento. Quinto, la comunidad cristiana. En sus viajes misioneros, Pablo estableció y mantuvo comunidades cristianas en varias ciudades. Durante su tiempo con estas comunidades pudo haber compartido y discutido las enseñanzas de Jesús con otros creyentes y testigos de la vida pública de Jesús. Entonces, aunque no conoció a Jesús durante su vida pública, Pablo pudo aprender sobre Jesús a través de su interacción con otros líderes cristianos, sus propias revelaciones y experiencias sobrenaturales y su estudio de las Escrituras. A medida que se convirtió en un apóstol y predicador del Evangelio, compartió su comprensión de Jesús y su mensaje con muchas personas en todo el mundo conocido en su época. Su contribución al cristianismo primitivo fue significativa y se basó en su profundo entendimiento de Jesús como el Mesías y el Salvador. Ahora, para comprender mejor este pasaje que sirve de base, es muy importante leer todo el capítulo 5 y analizar el contexto del mismo. El apóstol Pablo en este capítulo está hablando sobre la naturaleza de nuestro cuerpo terrenal y su relación con nuestra vida espiritual. En este capítulo, Pablo está reflexionando sobre la idea de que nuestro cuerpo físico es como una tienda o tabernáculo en el que habitamos temporalmente en esta vida terrenal. Pero también está señalando que, como creyentes, no debemos limitar nuestro conocimiento de Cristo a una comprensión meramente carnal o terrenal. Por ejemplo, en este pasaje de segunda carta a los Corintios 5:1, porque sabemos que si esta nuestra casa terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, hablando de casa o tabernáculo. O sea, Pablo compara nuestro cuerpo terrenal como una casa temporal. Esta analogía resalta la idea de que nuestras vidas en la carne son temporales y frágiles. Sin embargo, también nos recuerda que tenemos una esperanza eterna en los cielos. La segunda carta de los Corintios 5, versículos 2 y 3 dice, porque en esto gemimos, y deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, y si fuéramos hallados vestidos, no seremos hallados desnudos. Aquí Pablo habla de nuestro anhelo de estar revestidos con nuestra habitación celestial, es decir, nuestro cuerpo glorificado en la presencia de Dios. Esto nos muestra que nuestra verdadera esperanza está en la vida eterna con Cristo más allá de esta carne. Entonces, en el contexto del pasaje de segunda carta a los Corintios, capítulo 5, cuando Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, está enfatizando que como creyentes no debemos limitar nuestro conocimiento de Cristo a su aspecto terrenal cuando caminó en la tierra y tampoco limitar con las personas que nos rodean. En cambio, debemos buscar una comprensión más profunda y espiritual de Él que va más allá de nuestra vida terrenal y nos conecta con nuestra esperanza eterna en los cielos.
Por lo tanto, la relación entre el tabernáculo de nuestra carne y el conocimiento espiritual de Cristo se encuentra la idea de que nuestro cuerpo terrenal es temporal, pero nuestra relación con Cristo trasciende la carne y nos lleva a la esperanza eterna en la presencia de Dios. Por último, no menos importante, de no conocer a alguien en la carne se relaciona con las debilidades de la carne. Las debilidades de la carne se refieren a las limitaciones humanas, incluyendo nuestras imperfecciones, nuestras inclinaciones al mal que mora en nuestro cuerpo y nuestras debilidades. Si conocemos a alguien en la carne, podríamos centrarnos en sus debilidades y fracasos humanos, lo cual no es una comprensión completa de esa persona. Sin embargo, Pablo siempre puso énfasis en andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, como dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En este versículo Pablo destaca que aunque vivimos en cuerpos carnales, nuestra lucha es espiritual y no debe ser dirigida por motivaciones puramente carnales. Esto implica que nuestras relaciones y acciones no deben basarse en los impulsos egoístas y mundanos de la carne, sino en principios espirituales. También en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo subraya que aquellos que están en Cristo Jesús no están sujetos a condenación. La clave aquí es: no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto significa que quienes están en Cristo deben vivir sus vidas de acuerdo con los principios y las guías del Espíritu Santo, en lugar de seguir los deseos y pasiones carnales. No debemos evaluar a las personas, incluyendo a nosotros mismos, únicamente en función de sus aspectos carnales, físicos, su apariencia física, su estatus social o sus acciones impulsadas por la carne. En su lugar, debemos reconocer la importancia de vivir de acuerdo con el Espíritu y buscar relaciones y acciones basadas en principios espirituales como el amor, la compasión, la humildad y la justicia. Al hacerlo, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, viviendo de acuerdo con la perspectiva espiritual y liberadora que nos brinda la fe en Él. Pablo en todo este capítulo hace énfasis de que nuestra morada es terrenal y pasajera, pero hay un tabernáculo hecho por Dios para nosotros. Tenemos que ver a los hijos de Dios no en su carne, sino en el hombre interior que está hecho a imagen de Cristo, y dejar que sea el mismo Cristo, a través de su Espíritu, que trate con cada uno hasta llevarlo a la estatura del varón perfecto. En el caso de Jesucristo, conocerlo en la carne implicaría verlo solamente como un hombre que vivió en la tierra, enfrentando las debilidades inherentes a la humanidad. Sin embargo, la Biblia dice que Él tuvo días de su carne, como dice en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando se dice que Cristo tuvo días de su carne, se está haciendo referencia a los días de su vida terrenal en la tierra, cuando Jesucristo asumió una forma humana y vivió como un ser humano. Esta expresión enfatiza que Jesús experimentó todas las dimensiones de la humanidad durante su vida en la carne, lo cual es una parte fundamental del cristianismo. Los días de su carne implican que Jesús compartió plenamente nuestra condición humana con todas sus limitaciones y experiencias. Durante ese tiempo Jesús primero experimentó las alegrías y las tristezas humanas. Jesús conoció la alegría de la amistad, el amor y la comunión con otros seres humanos. También experimentó tristezas como la pena por la muerte de su amigo Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 35. Segundo, sintió hambre y sed. Jesús experimentó necesidades físicas como el hambre y la sed, lo que lo hizo completamente humano. Mateo capítulo 4, versículo 2. Juan 19, versículo 28. Tercero, experimentó el cansancio. En varias ocasiones Jesús se retiró para descansar y renovar sus fuerzas físicas. Mateo capítulo 8, versículo 24. Cuarto, fue tentado. Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, lo que demuestra que enfrentó las mismas tentaciones humanas que nosotros. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Quinto, sufrió. Jesús experimentó sufrimiento físico y emocional, especialmente durante su arresto, juicio y crucifixión.
fue azotado y crucificado soportando un gran sufrimiento físico. Mateo 27, versículos 26 y 32 al 50. Sexto, vivió en la obediencia al Padre. A pesar de sus experiencias humanas, Jesús vivió en total obediencia al Padre y nunca pecó. Hebreos capítulo 4, versículo 15. En resumen, cuando se habla de los días de su carne, lo que se está resaltando es la encarnación de Jesucristo, su forma humana para redimir a la humanidad. Esto significa que Jesús experimentó plenamente la humanidad en todos sus aspectos, excepto el pecado. Su encarnación es fundamental para la comprensión cristiana de la salvación, ya que a través de su humanidad perfecta, Él pudo llevar a cabo la obra redentora en la cruz para reconciliar a la humanidad con Dios. Por lo tanto, conocer a Cristo más allá de la carne significa reconocer su divinidad, su sacrificio redentor y su obra espiritual en nuestras vidas. Cuando conocemos a Cristo de esta manera, no nos enfocamos únicamente en su vida terrenal o el niñito Dios allá en el pesebre o que anduvo por las aguas, no, o en sus debilidades humanas, sino que vemos su perfección divina, su amor inmutable y su capacidad de redimirnos de nuestras propias debilidades y pecados. Esta comprensión nos lleva a una relación más profunda y significativa con Él, basada en la fe y la alabanza espiritual, en lugar de una mera comprensión humana y limitada. Juan capítulo 4 versículo 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este versículo nos recuerda que Dios es espíritu y por lo tanto nuestro conocimiento de Él debe ir más allá de lo físico y lo superficial. Adorar a Dios en espíritu y en verdad implica una relación íntima y sincera con Él. En Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo nos enseña aquí que el conocimiento de Cristo es tan valioso que debemos estar dispuestos a renunciar a todo lo demás en comparación con Él. Nada en este mundo debe ser más importante para nosotros que conocer a Cristo en su plenitud espiritual. Conocer a Cristo más allá de la carne implica no limitar nuestra comprensión de Jesús a su vida terrenal y sus debilidades humanas. Esto se relaciona con la idea de vivir según el Espíritu y no conforme a la carne, como se menciona en la segunda carta de Corintios capítulo 10 versículo 3 y Romanos 8 y 1. No debemos evaluar a las personas ni a nosotros mismos solo en función de aspectos carnales superficiales, sino en principios espirituales como el amor y la compasión. Debemos buscar alabar a Dios en espíritu y en verdad, valorar el conocimiento de Cristo por encima de todo y buscar la sabiduría y la revelación en nuestra relación con Él. Que este mensaje nos inspire a profundizar nuestra relación con Cristo y a experimentar la plenitud de su amor y gracia. Que tengan un excelente día. Recibo que los ojos del entendimiento han sido abiertos en muchos de los que están viendo este programa, sabiendo que Cristo vive en ellos y que ya no deben vivir bajo el temor, sino en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Deben estar seguros y en reposo, sabiendo que aunque en el mundo existen guerras y conflictos, hay que recordar que Cristo venció al mundo y ahora somos más que vencedores en su nombre. Recuerden que la lucha más importante es contra los deseos engañosos y el mal que muere en nuestra carne. Cuando tenemos esos deseos, gozamos de victoria y ella nos produce la paz de Dios y esa paz lo transmitimos a los demás. Ahora somos una nueva creación hecha a la imagen de Jesucristo resucitado, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres, que estamos reinando en vida y que estamos reunidos con la iglesia, con el poder del evangelio de Cristo en nuestra mente y en nuestra confesión. Nos vemos en el próximo programa y recuerden, no hay que conocer a nadie según la carne, sino según el hombre interior. Y recuerden también, bendecidos, que tienen que disfrutar de las riquezas en Cristo Jesús y comparten estos programas para que otros reciban esta gran bendición. Abba Padre. Visítenos en el Face Gracia y Verdad de Jesucristo y en nuestro canal Gracia y Verdad de Jesucristo para que puedan ver todos los programas y bajar los contenidos. Hemos llegado al final de tu programa Aprendiendo con Gracia.
Agradecemos su sintonía en la frecuencia 930 AM de Radio Costa Rica. Los esperamos mañana a la misma hora, donde estaremos compartiendo la gracia y la verdad de Jesucristo. Y por favor, compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de las riquezas en Jesucristo.